Dos niños inocentes desaparecieron sin dejar rastro, un niño cuya sonrisa podía iluminar cualquier habitación y una hermana adolescente que juró protegerlo sin importar qué. Su familia insistió en que estaban a salvo, afirmando que simplemente estaban en otro lugar, pero a puerta cerrada los rumores giraban, los vecinos susurraban y los investigadores tomaban nota en silencio. Pasaron meses de silencio hasta que los detectives entraron en un patio trasero y descubrieron algo que nadie estaba destinado a ver. Esta es la historia inquietante de JJ y Tyle. JJ, con sus ojos brillantes y espíritu gentil, había sido adoptado de bebé después de nacer con drogas en su sistema, pasando sus primeros días luchando por la vida en cuidados intensivos. El autismo hizo que necesitara atención y estructura especial, pero su abuelo Charles Bayou le dio un hogar seguro y amoroso. Tyle, con su mezcla adolescente de fuerza y vulnerabilidad, ya había soportado divorcio, batallas de custodia y el caos de una familia mezclada, sin embargo seguía siendo ferozmente protectora con su pequeño hermano. El 8 de septiembre de 2019, un viaje familiar al Parque Nacional Yellowstone parecía lo bastante ordinario. Tyle, de 16 años, tomó fotos con su hermano de 7 mientras su madre, Lori Bayou, sonreía cálidamente para la cámara. Pero detrás de esas sonrisas se escondían secretos que pronto lo destrozarían todo. Para entender cómo esta familia se desmoronó, debemos regresar a las grietas que aparecieron años antes. Lori había sido una vez concursante de reina de belleza, peluquera y aparentemente una madre devota, pero su camino cambió después de descubrir los escritos apocalípticos de Chad Daybell, un autor mormón cuyos libros describían un mundo al borde de la destrucción donde solo los justos sobrevivirían. Para Lori, estas no eran solo historias, eran profecía. Chad afirmó haber muerto y regresado múltiples veces, cada experiencia otorgándole visiones de vidas pasadas y misiones divinas, y para Lori sus palabras parecían verdad sagrada. Mientras tanto, su esposo Charles se mostraba cada vez más alarmado a medida que su esposa se transformaba en alguien obsesionada con espíritus, misiones y profecías oscuras. Ella le dijo que estaba poseído por un demonio llamado Ned Snyder. Se declaró una diosa destinada a guiar a 144,000 almas a través del apocalipsis y le advirtió escalofriantemente que si se interponía en su camino, lo mataría. Aterrorizado, Charles solicitó el divorcio e incluso cambió su póliza de seguro de vida de $1 millón para dejar fuera a Lori, pero no tenía idea de lo entrelazada que ya estaba en el mundo de Chad. En octubre de 2018, en una conferencia Preparing a People en Utah, Lori asistió junto a sus amigas Melanie Hibb y Zulema Pastenes para escuchar a oradores hablar sobre prepararse para el fin de los tiempos. Cuando Chad subió al escenario, los testigos después describieron la electricidad de la sala. Él no era solo otro autor, sino un hombre que afirmaba tener comunicación directa con lo divino. Cuando sus ojos se encontraron con los de Lori, comenzó algo mucho más peligroso que un despertar espiritual. Después, él le dijo que habían estado casados en múltiples vidas pasadas, tejiendo relatos de historias de amor eterno a lo largo de los siglos. Lo que podría haber sonado como fantasía para cualquier otra persona se convirtió en revelación divina para Lori. En cuestión de días estaban en contacto constante, y Chad pintó su destino. Ella era una diosa con poderes, él era su compañero eterno, y juntos guiarían a los fieles a través de un apocalipsis que predijo llegaría en julio de 2020. Pero en el camino de su llamada misión divina había dos obstáculos: Charles Bayou y la esposa de Chad, Tammy Daybell, y en su nuevo sistema de creencias, esos obstáculos no eran solo cónyuges. Eran fuerzas oscuras que debían ser eliminadas. Chad tenía una solución para cada obstáculo, y lo que vino después reveló el verdadero horror de sus creencias y las de Lori. Juntos, crearon un sistema para clasificar a cada persona como luz o oscuridad según supuestas vibraciones espirituales, una puntuación retorcida que determinaba el valor de alguien y su derecho a existir. Los considerados luz estaban alineados con Cristo y servían a la misión divina, mientras que los etiquetados como oscuridad eran vistos como agentes de Satanás. Pero había una tercera categoría que helaba incluso a sus seguidores más cercanos: zombies. En su teología distorsionada, los zombies no eran los cadáveres reanimados de las películas de terror, sino personas vivas cuyas almas habían sido reemplazadas por entidades oscuras, y una vez que alguien se convertía en zombie, la única forma de liberarlo era mediante la muerte. Chad y Lori comenzaron a organizar elaboradas ceremonias de reparto de papeles, sesiones de oración donde afirmaban expulsar espíritus malignos incluso de forma remota a través de videollamadas, y sus seguidores se unían con entusiasmo,
creyendo que eran parte de una guerra cósmica. Pero a medida que avanzaba 2019, estos rituales tomaron un giro siniestro. Cada vez más personas en su órbita eran marcadas como oscuras o zombificadas y se hacían planes para enviarlas al mundo espiritual. El esposo de Lori, Charles Bayou, fue acusado de estar poseído por un demonio llamado Ned Snyder. La esposa de Chad, Tammy, supuestamente estaba controlada por un espíritu llamado Viola. Y lo más trágico, JJ y Tyle, los niños que dependían de ellos para su seguridad, también fueron juzgados como dominados por fuerzas oscuras. El 11 de julio de 2019, el calor de Arizona ya era sofocante cuando Charles llegó a la casa de Lori en Chandler para recoger a JJ para una visita de custodia, sin saber que caminaba hacia una trampa. Adentro, el hermano de Lori, Alex Cox, lo estaba esperando. Había sido durante mucho tiempo su ejecutor, en 2007 había atacado a uno de sus exmaridos y cumplido condena por ello, y ahora, 12 años después, estaba listo para servirle de nuevo. Lo que siguió se desarrolló con la precisión de una ejecución planeada disfrazada de defensa propia. Desde su dormitorio, Tyle escuchó las voces elevarse, su madre, Charles y Alex en una acalorada discusión. Agarró un bate de béisbol y corrió hacia la sala, solo para que Charles se lo quitara antes de que ella huyera afuera con JJ. Momentos después, los disparos resonaron. La policía llegó y encontró a Charles muerto en el suelo de la sala, con 2 balas en el pecho. Alex afirmó defensa propia, diciendo que Charles lo había atacado con el bate, pero la evidencia reveló después que Charles ya estaba en el suelo cuando se disparó el segundo tiro, el fatal, un disparo de ejecución. Aún más escalofriante fue el comportamiento de Lori. No llamó al 911, no mostró conmoción ni dolor. En cambio, llevó tranquilamente a JJ a la escuela, se detuvo en Burger King para desayunar e incluso fue a comprar sandalias a Walgreens como si nada hubiera pasado. Alex no reportó el tiroteo hasta 45 minutos después. Sin embargo, los investigadores inicialmente aceptaron su historia y el caso se cerró como defensa propia. Charles fue enterrado y Lori siguió adelante ilesa. Mientras su cuerpo aún estaba en la morgue, Chad le envió a Lori una corriente de mensajes románticos, describiéndolos como James y Elena, almas gemelas a través de vidas, y escribiendo cartas de amor explícitas que hablaban de su unión eterna. El primer obstáculo de su llamada misión divina había sido eliminado. Para agosto, Lori se mudó a Resburg, Idaho, con Tyle y JJ, alquilando una casa adosada a pocos kilómetros de la casa de Chad con Tammy. Alex la siguió, mudándose a un apartamento cercano. Para los extraños, parecía un nuevo comienzo después de la tragedia, pero pronto los vecinos notaron cosas inquietantes. JJ, que requería supervisión constante, a menudo era dejado afuera solo durante horas. Cuando se le preguntaba, Lori lo descartaba fríamente, refiriéndose a él no como su hijo sino como el bebé de drogas de su sobrina, reduciendo sus necesidades a algo vergonzoso. Mientras tanto, Tyle, antes una adolescente llena de vida, se volvió retraída y dejó de aparecer en la escuela. A pesar de la insistencia de Lori en que Tyle estaba inscrita en la universidad, no asistía a ninguna escuela local. La adolescente que alguna vez fue vibrante y compartía su vida en línea quedó completamente en silencio. Mientras tanto, la relación de Lori y Chad se profundizó. Sus conversaciones se trasladaron a aplicaciones encriptadas y teléfonos desechables donde hablaban en código sobre su misión y los obstáculos que debían ser eliminados. En su teología distorsionada, Tyle y JJ ya no eran niños a quienes amar y proteger, eran zombies, espíritus oscuros habitando cuerpos que necesitaban ser liberados. El 8 de septiembre de 2019, Lori llevó a sus hijos al Parque Nacional Yellowstone con Alex Cox conduciendo. Las cámaras de seguridad los captaron entrando al parque en lo que parecía ser una hermosa salida familiar, pero se convirtió en la última vez que Tyle Ryan, de 16 años, fue vista con vida. A la mañana siguiente, Tyle había desaparecido. No hubo reporte de persona desaparecida, ni alerta Amber, ni llamadas desesperadas pidiendo ayuda. Lori actuó como si su hija nunca hubiera existido. 2 semanas después, el 22 de septiembre, JJ asistió a su último día en la escuela primaria Kennedy. Los maestros no notaron nada inusual, era el mismo niño enérgico de siempre, pero esa noche, amigos de la familia que se hospedaban en la casa adosada de Lori presenciaron una escena escalofriante. Alrededor de las 10:30 de la noche, Alex cargó a JJ en sus brazos escaleras arriba,
el pequeño cuerpo del niño inerte como si estuviera dormido. Fue la última vez que alguien lo vio con vida. A la mañana siguiente, JJ también había desaparecido. Lori desestimó las preocupaciones de los invitados, afirmando que su hermano se había llevado a JJ por mal comportamiento, y con escalofriante calma llamó a la escuela para retirarlo, diciendo que ahora sería educado en casa. No ofreció explicación, ni nueva dirección. Los maestros que habían trabajado incansablemente para apoyarlo quedaron en un silencio atónito. Sin embargo, la atención de Lori y Chad ya se había desplazado hacia el siguiente obstáculo, la esposa de Chad, Tammy Daybell. El 9 de octubre de 2019, Tammy fue atacada en su jardín por un hombre enmascarado con lo que ella creyó era una pistola de paintball. El arma falló, y el hombre huyó. La policía lo desestimó como una broma, sin saber que el teléfono de Alex Cox había marcado cerca de la casa de los Daybell horas antes, y que sus búsquedas de rifles y balística revelaban intenciones más oscuras. 10 días después, el 19 de octubre, Chad llamó al 911 con una noticia impactante: Tammy había muerto mientras dormía. Afirmó que había estado tosiendo y parecía cansada, y cuando despertó, estaba fría a su lado. El forense, influenciado por la reputación religiosa tranquila de Chad, lo dictaminó como causas naturales, sin autopsia, sin preguntas. En el funeral de Tammy, su familia notó algo inquietante. Chad mostró poca tristeza, hablando más como un hombre de negocios que como un viudo, incluso criticando a su difunta esposa como perezosa en su elogio fúnebre. 3 días después, presentó a sus hijos a una nueva mujer, Lori Vallow, quien dijo entendía la pérdida porque había perdido recientemente a una hija. Sus hijos estaban desconcertados. Chad nunca había mencionado a Lori, y sin embargo de repente era afectuoso con ella de una manera que nunca habían visto con Tammy. Menos de 3 semanas después de la muerte de Tammy, el 5 de noviembre de 2019, Chad y Lori se casaron en una tranquila ceremonia en Hawái. Su familia se enteró de la boda solo después. Los registros digitales revelaron más tarde que Lori había encargado sus anillos meses antes, en agosto, mientras Tammy aún vivía, y que había buscado vestidos de novia el mismo día del funeral de Tammy. Para ellos, era el destino divino que se estaba cumpliendo. Charles había muerto, Tammy había muerto, y Tyle y JJ habían desaparecido también. Cada obstáculo de su llamada misión había sido borrado. El destino apocalíptico de Lori y Chad parecía asegurado, todos los obstáculos eliminados, pero su plan perfecto ya comenzaba a desmoronarse. El 26 de noviembre de 2019, la policía llamó a la puerta de Lori en Rexburg después de que la abuela de JJ, Kayvot Koch, expresara preocupación porque no había tenido noticias de su nieto en meses. Los oficiales se encontraron con Chad Daybell y Alex Cox, ambos nerviosos y evasivos, ofreciendo historias contradictorias. Alex afirmó que JJ estaba con su abuela en Arizona, mientras que Chad, supuestamente esposo de Lori, insistió en que apenas la conocía y que solo era un amigo de visita. Cuando la policía finalmente habló con Lori, ella dijo que JJ estaba en Arizona con su amiga Melanie Heap, pero cuando los oficiales llamaron a Heap, ella quedó atónita, no había visto a JJ en meses. Esa misma noche, los vecinos vieron a Lori y Alex cargar cajas en un camión, y por la mañana, la casa adosada estaba abandonada. Lori y Chad habían huido a Hawái, dejando tras de sí un rastro de preguntas sin respuesta y crecientes sospechas. Los investigadores comenzaron a conectar los puntos: la sospechosa muerte de Charles Vallow en Arizona, la repentina partida de Tammy Daybell en Idaho, 2 niños desaparecidos y ahora una pareja que se negaba a cooperar y había escapado al paraíso. El 20 de diciembre de 2019, las autoridades ofrecieron una conferencia de prensa anunciando que Tyle Ryan y JJ Vallow estaban oficialmente desaparecidos. El caso explotó en los medios nacionales: una madre hermosa, un autor del fin del mundo y 2 niños desaparecidos. Los familiares suplicaron en televisión, con Kay ofreciendo una recompensa de $20,000 y el hermano mayor de JJ, Colby, rogándole a su madre que los trajera a casa. Pero Lori y Chad permanecieron en silencio, viviendo de la póliza de seguro de vida de Tammy y disfrutando de las playas hawaianas. Cuando fueron confrontados por reporteros, ignoraron fríamente las preguntas gritadas: ¿dónde están los niños? A medida que los investigadores profundizaban, surgía una imagen aterradora. Antiguos amigos describieron el descenso de Lori al fanatismo religioso, las extrañas ceremonias de reparto y la creencia distorsionada de que matar
zombies no solo estaba justificado, sino que era necesario. Los detectives descubrieron el sistema de luz y oscuridad. Hallaron que Lori seguía cobrando los beneficios de sobreviviente del Seguro Social de los niños e incluso accedió a la cuenta bancaria de Tai Lee para fingir signos de vida. Lo más escalofriante fueron los mensajes de texto entre Lori y Chad, refiriéndose a los niños como zombies y discutiendo planes para ocuparse de ellos. En febrero de 2020, Lori fue arrestada en Hawái acusada de abandono infantil y extraditada a Idaho, donde permaneció en la cárcel negándose a revelar lo que había sucedido. Chad regresó a Rexburg pero seguía en libertad, incluso intentando convencer a los vecinos de pagar la fianza de Lori alegando instrucciones divinas, mientras deslizaba un lenguaje ominoso sobre Tai Lee como si ya no existiera. Mientras tanto, los investigadores se centraron en Alex Cox, el fiel ejecutor de Lori, que había muerto repentinamente de causas naturales en diciembre de 2019, pero los datos de su teléfono resultarían clave. El 9 de junio de 2020, armados con órdenes judiciales y perros rastreadores de cadáveres, las autoridades descendieron sobre la propiedad de Chad Daybell. Los registros telefónicos mostraron que el dispositivo de Alex había marcado allí en dos fechas cruciales, el 9 de septiembre, el día después de que Tai Lee fuera vista por última vez, y el 23 de septiembre, el día después de la desaparición de JJ. Los buscadores se concentraron en dos áreas, el llamado cementerio de mascotas de la familia y un estanque cerca del borde de la propiedad. En el cementerio de mascotas, bajo capas de tierra y ceniza, los investigadores desenterraron una pesadilla. Restos carbonizados y fracturados de una adolescente yacían esparcidos, con las manos cortadas, el cuerpo quemado en un intento fallido de borrar su identidad. Fue el brutal final de la corta vida de Tai Lee Ryan. El intento de desmembrar lo que quedaba de Tai Lee no logró borrar la verdad. Los registros dentales confirmaron que los restos carbonizados pertenecían a Tai Lee Ryan, de 16 años. Cerca del estanque, los investigadores hicieron un descubrimiento aún más desgarrador. JJ Bayou, de 7 años, cuidadosamente envuelto en plástico, enterrado bajo rocas y tablones, todavía vestido con su pijama rojo. A diferencia de su hermana, su cuerpo estaba intacto, como si alguien hubiera intentado ofrecer un último gesto de cuidado, pero la causa de la muerte fue asfixia. Una bolsa de plástico sobre su cabeza asegurada con cinta adhesiva. La evidencia forense contó toda la historia. El ADN de Tai Lee fue encontrado en el pico y la pala usados para mutilar su cuerpo. Las huellas dactilares de Alex Cox estaban en el plástico que envolvía a JJ. Hebras del cabello de Lori estaban incrustadas en la cinta adhesiva que silenció a su hijo para siempre. Los investigadores también descubrieron mensajes de texto incriminatorios. En la mañana del 9 de septiembre de 2019, el día en que Tai Lee fue asesinada, Chad le envió un mensaje a Tammy diciendo que había disparado a un mapache y lo había enterrado en el cementerio de mascotas, una coartada inverosímil diseñada para explicar por qué los vecinos podrían verlo cavando. Cuando se desenterraron los restos de los niños, Chad intentó huir, pero la policía lo arrestó por ocultar pruebas. El supuesto profeta que afirmaba prever el futuro no había previsto este momento. En mayo de 2021, Chad Daybell y Lori Bayou fueron acusados de asesinato en primer grado por las muertes de Tai Lee, JJ y Tammy Daybell. Los juicios expusieron un sistema de creencias deformado por el fanatismo, la codicia y la manipulación, uno que justificaba asesinar niños en nombre de la profecía. El juicio de Lori comenzó en abril de 2023, donde antiguos amigos describieron su transformación de madre devota a autoproclamada diosa que creía poder decidir quién vivía y quién moría. La fiscalía presentó pruebas de su codicia, continuó cobrando los beneficios del seguro social de sus hijos, accedió a la cuenta bancaria de Tai Lee para fingir signos de vida y buscó ganancias financieras de la muerte de Charles Bayou. Lo más condenatorio fue el testimonio sobre su teología, como etiquetó a sus propios hijos como zombies que necesitaban ser destruidos. Su defensa afirmó que había sido manipulada por Chad, pero los mensajes de texto la mostraban como una participante activa y ansiosa, comprando vestidos de novia y encargando anillos mientras Tammy aún estaba viva. El 12 de mayo de 2023, un jurado declaró a Lori culpable de todos los cargos y la sentenció a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El juicio de Chad comenzó en abril de 2024. Los fiscales lo presentaron como un hombre impulsado por el sexo, el poder y el dinero, que disfrazó sus deseos en profecías apocalípticas, manipulando a Lori y Alex Cox para cometer asesinatos.
niños. Su defensa argumentó que él era simplemente víctima de Lori, que Alex era el verdadero asesino, pero la evidencia contó una historia diferente. Los datos de los teléfonos lo ubicaron en la escena de los asesinatos de los niños, los mensajes de texto revelaron su planificación y los registros financieros mostraron su beneficio de la muerte. Al final, el supuesto profeta y la supuesta diosa fueron desenmascarados como asesinos a sangre fría, su visión apocalíptica colapsando bajo el peso de las vidas inocentes que destruyeron. Quizás lo más condenatorio en el juicio de Chad Daybell fue el testimonio sobre sus enseñanzas. Los testigos recordaron cómo dividía a las personas en luz y oscuridad, y cómo predicaba que matar a los llamados zombies estaba justificado. Antiguos seguidores testificaron que Chad había nombrado a Ty Lee, JJ y Tammy como espíritus oscuros que debían ser eliminados. El 30 de mayo de 2024, un jurado lo declaró culpable de todos los cargos y, a diferencia de Lori, fue condenado a muerte. El autoproclamado profeta que afirmaba tener autoridad divina ahora enfrentaría el juicio terrenal definitivo. El caso Bayou, Daybell sacudió a las comunidades religiosas, planteando duras preguntas sobre dónde termina la fe y comienza el fanatismo, y cómo personas comunes pueden ser arrastradas a un mal extraordinario. Para las familias de las víctimas, las condenas trajeron justicia pero no sanación. Los abuelos de JJ, Kay y Larry Bodcock, lucharon incansablemente por respuestas. El hijo sobreviviente de Lori, Colby Ryan, luchó por reconciliar a la amorosa madre que recordaba con la mujer que había destruido a su familia. Los propios hijos de Chad se vieron obligados a enfrentar la devastadora realidad de que su padre había matado a su madre y a dos niños inocentes. Algunos aceptaron la verdad, otros no pudieron. Incluso después de su condena en Idaho, Lori todavía enfrentaba cargos en Arizona por conspirar en el asesinato de Charles Bayou y el intento de asesinato de Brandon Boudreaux. Al elegir representarse a sí misma, afirmó inocencia, pero los jurados vieron a través de sus mentiras. El 22 de abril de 2025, fue declarada culpable de conspiración en la muerte de Charles y más tarde condenada por el intento contra la vida de Brandon, asegurando que nunca volvería a ser libre. Expertos en salud mental sugirieron que la relación de Chad y Lori había caído en una psicosis compartida, sus fantasías apocalípticas alimentándose mutuamente hasta que la realidad colapsó. Construyeron un mundo cerrado donde el asesinato podía racionalizarse como la voluntad de Dios, atrayendo a otros ya vulnerables a las visiones del fin de los tiempos. La tragedia subrayó cómo los fallos sistémicos y las señales de advertencia ignoradas dejaron a Charles, Ty Lee y JJ desprotegidos, a pesar de las repetidas alarmas. Hoy, son recordados no por la forma en que murieron, sino por las vidas que vivieron. Ty Lee, una adolescente creativa con amor por el arte y la música. JJ, un niño alegre cuya risa iluminaba cada habitación. Charles, un padre devoto que intentó salvar a su familia. Y Tammy, una madre bondadosa, maestra y bibliotecaria que dedicó su vida a ayudar a otros a aprender. Sus muertes no fueron diseño divino, sino el producto de la codicia humana, la manipulación y el delirio disfrazados de fe. La profecía de Chad de que el mundo terminaría en julio de 2020 fue falsa. El mundo continuó, pero las vidas de sus víctimas habían sido robadas mucho antes de esa fecha. El caso Bayou, Daybell sigue siendo una dura advertencia de cómo el amor puede deformarse en obsesión, cómo la fe puede torcerse en fanatismo y cómo los inocentes sufren más cuando la creencia se corrompe en violencia.